Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos sintonizan una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a hablar sobre bebidas energizantes. En los últimos años hemos visto la introducción de muchos productos de consumo al alcance de la mano de cualquiera, que su promesa es que te dan energía, te vigorizan y te pueden ayudar a estudiar, a hacer deporte, a concentrarte, a manejar, a trabajar, a lo que sea. Y rara vez se advierten los riesgos, y justamente para eso queríamos hacer este programa desde hace tiempo. Por fin encontramos un expertazo que nos puede ayudar a transitar por esa información, que es el doctor Pablo León Ortiz del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Vamos a escuchar su cápsula curricular. Pablo León Ortiz es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle, especialista en psiquiatría con alta especialidad en neuropsiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y maestro y doctor en ciencias médicas por la UNAM y la Universidad de California, San Diego. Es docente de posgrado de nuestra universidad y de la Universidad Anáhuac, miembro director del Consejo Mexicano de Psiquiatría y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Actualmente es jefe del área de neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Doctor Pablo, bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación con este tema tan escabroso. Al revés, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Oye, nada más corrobora, dije en la entradita que hemos ido viendo cómo el mercado se llena de estos productos que prometen todas estas cosas. Ha sido pues algo que no se ve que está completamente regulado, ¿no? Totalmente, y justo ese es uno de los problemas, ¿no? Que realmente no tenemos o no existen como tal fórmulas estandarizadas. Y la verdad es que cada marca, cada nuevo modelo de bebida energetizante, pues tiene diferentes ingredientes, ¿no? O sea, ya puedes encontrar una cantidad de ingredientes impresionante en cada una de ellas. Sí, de hecho empezó como hace ya varios años, nada más el Red Bull, ¿no? Que tenía taurina y que era como lo que traía. Pero luego le fueron agregando que si cafeína, ya me dirás algunos otros ingredientes. Y quizá pues es la parte crítica, ¿no? ¿Qué ingredientes traen? ¿Por qué te dicen que esa bebida es estimulante? Pues sí. Mira, como bien dices, Mauricio, cada vez tienen más componentes, muchos de ellos desde luego sin la evidencia científica suficiente, ni siquiera para hacer lo que dicen que hacen. En realidad hay dos razones por las que estas bebidas podríamos llamarlas energizantes o que generan vigor. Y yo diría, hay dos componentes principales, independientemente de todo lo demás que le pueden poner. Uno, justamente es la cafeína, pues en cantidades pues, relativamente altas. O sea, una bebida energizante puede traer de 80 a 150 miligramos de cafeína, que esto pues, es un montón. Podría equivaler, dependiendo del tipo de café, etcétera, pero entre 3 y 4 tazas de café, ¿no? En menos volumen, ¿no? O sea, ahí lo interesante es que es 200 mililitros, 300 mililitros. Exactamente, ¿no? O sea, súper concentrado. Es como si enlataras, no sé, 5 tazas de café, por así decirlo, en una latita. Entonces, es un volumen mucho menor de líquido que contiene altas cantidades de cafeína. La cafeína, como sabemos, es un estimulante que puede ser potente, ¿no? Entonces, ese es uno. La cafeína es un componente vital que prácticamente traen todas. Y la segunda razón por la que pueden ser energizantes es las altas cantidades de glucosa, que viene en diferentes formas. O sea, pueden tener sacarosa, pueden tener glucosa
o jarabe de maíz alto en fructosa. O sea, muchas formas de carbohidratos súper concentrados que, bueno, pueden generar como una sensación de energía inmediata al cuerpo, pero todos sabemos que consumir azúcares en cantidades muy altas, pues no es la mejor idea, ¿no? De hecho, traen sellos, ¿no? Sellos de advertencia de calorías y de azúcares, ¿no? Absolutamente. Y además de esos dos componentes que son glucosa o carbohidratos en altas cantidades y cafeína en altas cantidades, pues ya les meten un montón de cosas. O sea, efectivamente la taurina, las metilxantinas, vitaminas del complejo B, que realmente pues no, ginseng, guaraná, yerba mate, azaí, maltodextrina, inositol, y nos podemos seguir, ¿no? O sea, parece que entre más cosas diga la botellita, más atractiva se hace. Y lo cierto es que no, lo cierto es que entre más componentes tiene, pues también más riesgos asociados a la salud puede tener. Y no son medicamentos, ¿no? O sea, no tienen estudios clínicos, no tienen regulación como medicamentos, son suplementos alimenticios que pasan por otra ventanita regulatoria. Simplemente mandas la etiqueta a la COFEPRIS a ver si alguien la lee y ya, y lo vendes en donde sea, ¿no? Ese es parte del problema. ¿Dónde actúan? ¿Cómo actúan? Me imagino que la idea es que te prendan en el cerebro, ¿no? La parte del estímulo, pero tiene también acción en muchas otras partes del cuerpo y esa es parte también del problema. Del problema, claro. O sea, su efecto, digamos, energizante, como decíamos, tiene que ver principalmente con la cafeína, eso se sabe bien. ¿Y cómo actúa la cafeína? Bueno, pues resulta que en el cerebro tenemos una sustancia, entre muchas otras sustancias químicas, que se llama la adenosina. Y la adenosina es una sustancia o un neurotransmisor que lo que produce es somnolencia. O sea, la adenosina, por ejemplo, se dispara cuando es hora de dormir. La cafeína lo que hace justamente es un inhibidor de la adenosina. O sea, inhibe la acción de esta sustancia somnífera en el cerebro. Y entonces, al inhibir la adenosina, se incrementa el estado de alerta. Si eso lo sumamos con las altas cantidades de glucosa que ya decíamos, o sea, este rápido aumento de los niveles de glucosa en sangre, de azúcar en sangre, para pronto, entonces esta combinación de efectos, la inhibición de la adenosina y la sobrecarga de carbohidratos inmediata, puede hacer o hacernos sentir una sensación transitoria de energía. Claro que la inhibición de la taurina por tiempos prolongados puede interferir con los patrones de sueño y, bueno, seguramente lo han tratado muchísimas veces en tu programa, lo que hace el exceso de carbohidratos en el cuerpo también. Muchas de las propiedades que se le atribuyen en realidad no tienen ningún sustento científico todavía completamente demostrado. Entonces, hay muchas virtudes, entre comillas, que se afirman y que realmente no está demostrado y que al contrario, como bien dices, por las altas concentraciones puede tener otro tipo de problemas, no solo a nivel cerebral, también, por ejemplo, a nivel cardiovascular. O sea, estas bebidas energizantes pueden producir también taquicardia, incluso arritmias, aumento de la presión arterial y otros síntomas neurológicos, incluso psiquiátricos, como ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, y en casos muy extremos o en pacientes predispuestos, incluso crisis convulsivas, ¿no? Entonces, que pueden tener muchas repercusiones. Justo por ahí quería irnos para los riesgos más comunes con el consumo. Voy a ponerle todavía la etiqueta de excesivo de estas bebidas energizantes. Lo primero pues, sería esta parte lógica del azúcar. Seguramente vas a tener como cuando te tomas varios refrescos. Podrías incluso pues ahí destaparte una diabetes. Y si ya tienes predisposición y si además tienes hábitos sedentarios y comes muchos carbohidratos por otro lado, podría ser como la gota que derrame el vaso, para un problema metabólico. ¿Qué otros problemas y qué han visto ustedes ahí en donde estás en las clínicas? Desde el punto de vista como neurológico del sistema nervioso, lo que vemos mucho es pacientes que ya tienen cierta predisposición, por ejemplo, a la ansiedad. Si estas cosas pueden detonarles crisis de angustia o ataques de pánico. O, por ejemplo, pacientes que ya están siendo tratados por síntomas ansiosos o depresivos, en donde estas bebidas sí les pueden exacerbar o empeorar los síntomas o dejan de estar bien controlados aún con sus tratamientos actuales, ¿no? Y lo cierto es que muchas veces se convierte como casi en un estilo de vida, ¿no? Y muchas veces como casi la única fuente de, por ejemplo, de líquido de una persona. Personas que trabajan
turnos prolongados o trabajan por las noches o operadores, por ejemplo, de camiones o de etcétera, etcétera. Es parte de su dieta diaria. Entonces, el consumo de esto de manera repetida también puede llevarte a la deshidratación, porque tú piensas que te estás hidratando porque estás tomando líquido. Claro. Pero tanta azúcar te está sacando agua, ¿no? De las células. Totalmente. Y hay casos documentados, por ejemplo, de insuficiencia renal aguda a la que se llega por deshidratación. Me imagino que le pega al riñón por todo lo que tiene que filtrar el riñón. Desde luego irrita el intestino. Te puede dar una gastritis erosiva, te puede predisponer para una gastritis o para una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O sea, algún problema ahí de sensibilidad que tengas en el borde. Después lo va a absorber el intestino, lo va a llevar a la sangre, va a ir a todos lados, pero el riñoncito va a filtrar y se va a lastimar el riñón con tantos componentes que trae eso. Claro, ¿no? y por otro lado, la falta de consumo de agua, ¿no? Literalmente, porque tú piensas que le estás consumiendo o estás engañando al cerebro como que te estás hidratando con una bebida que pues tiene casi todo menos agua. Desde luego es un líquido, pues, pero... Sí, ahora estamos hablando como de un escenario que yo creo que pues es eso, es gente que solo está tomando eso, pero la realidad es que no solo se consume eso, o sea, toman eso y además toman bebidas hidratantes, ¿no? Que traen una cantidad de sodio peligrosa también. Así es. Pero además... O los mismos refrescos. Refrescos y además alcohol y otras drogas. Justo ese es el otro tema. ¿No? Justo es el otro tema. Que sobre todo los jóvenes, ¿no? Los adolescentes y también algunos que están haciendo como mucho deporte muy intenso y la fiesta, los que vayan de fiesta, lo usan mucho, ¿no? Incluso estos conciertos que duran 2 o 3 días, y ahí están con eso y además unas cervezas y además unos shots de tequila o algo más y seguramente marihuana y seguramente alguna otra cosa que anda circulando por ahí y ahí sí ya es un riesgo acumulado, ¿no? Totalmente, porque mucha gente lo usa incluso como mezclador en bebidas alcohólicas, ¿no? Ajá. Entonces, eso tienes ahí como si fuera guaquina, oye. Sí, ¿no? O sea, y hay nombres ya para las bebidas, con bebidas energizantes y alcohol, ¿no? Entonces, ahí tienes un efecto que probablemente te permitiría consumir más alcohol, porque te estás tomando estas cosas con cafeína o estimulantes que probablemente te impiden sentir el efecto inmediato o agudo del alcohol, que es sedante en algún punto. Entonces, eso a veces puede hacer o te puede permitir tomar cantidades más grandes de alcohol y desde luego las consecuencias no van a ser menores. No, aumenta la toxicidad proporcionalmente, ¿no? Totalmente. Y el estado de embriaguez, porque de repente es lo que dicen, pierdes en un segundo, que vienes estimulado con cafeína, con estas cosas energizantes, de repente pasa el efecto y todo el alcohol que te consumiste sin notarlo, sin tenerlo muy presente, te pega de golpe. Si lo combinas con otros estimulantes y si eso se asocia, por ejemplo, o sea, tú tomas una sobrecarga de cafeína y de glucosa o de carbohidratos, claramente no vas a poder dormir, aunque quieras. Entonces, eso empieza a trastocar todos tus ciclos de sueño, ¿no? Entonces, hay chavos que pueden pasar con la ayuda de estas cosas el fin de semana entero sin dormir o durmiendo muy poco. Pero resulta que el lunes, pues sí te tienes que presentar al trabajo o a la escuela o a donde sea que te tengas que presentar y la resaca te puede durar 4 días. Y que en el camino puedes acercarte a otros riesgos que no son ya directamente estos, pero que ahí están. O sea, vas a manejar con ese estado alterado, vas a aumentar tus probabilidades de tener un accidente grave en el auto. Si estás manipulando herramienta, alguna cosa delicada, podrías tener un accidente. Si estás teniendo relaciones sexuales, puede ser que pierdas las medidas de protección básicas y que pierdas también ese control que pues, te podría acercar a una infección de transmisión sexual, hepatitis, VIH, sífilis, clamidia, gonorrea, lo que sea. Si vas a estar en un ámbito de mayor riesgo, pues van a circular por ahí otras drogas y probablemente te puedes terminar consumiendo algunas otras cosas
que ahí sí ya no vas a tener, pero ni idea de lo que te estás metiendo, ¿no? Claro, sí. Sí, siempre combinar sustancias psicoactivas, pues nunca es la mejor idea, ¿no? Sí. Oye, lo dijiste hace rato, como este componente de ansiedad y algunos factores de riesgo como ya más individuales, en los que estos productos pudieran ser como el detonante. Incluso no sé si exagero al decir, pues te podrían detonar un brote psicótico o un asunto más grave. Me imagino que personas que tengan trastornos así del estado de ánimo y regulación del estado de ánimo o algo así, pudiera ser para, pues eso, que los acerque más, no exagero, pero a las autolesiones, al suicidio, a agresión, comportamiento pues más peligroso, adicciones a otras cosas, no sé. Sí, bueno, a casos graves como eventos psicóticos, etcétera, no, hasta donde yo tengo conocimiento, no está documentado, pero lo que sí vemos como muy frecuentemente es con la ansiedad. O sea, sí son cosas que fácilmente pueden detonarte síntomas ansiosos de cualquier severidad. O sea, como pueden ser síntomas relativamente leves, que de hecho mucha gente que toma estas cosas sí los experimenta sin saber que probablemente eso es ansiedad. Por ejemplo, hay gente que lo toma y dice, me siento más tembloroso, me siento un poco sudoroso de las manos, me siento un poco intranquilo. Sí, me da un poquito de taquicardia. Justo, y esos ya son síntomas de ansiedad, aunque no sean excesivos. Pero también hay gente que ya tiene ansiedad, también sin saberlo, y que el consumir estas cosas, pues sí puede detonarles por su predisposición, por ejemplo, un ataque de pánico. Eso sí lo hemos visto aquí, ¿no? De hecho, me imagino perfecto unos chavos de secundaria, de prepa, que tienen exámenes, que están preocupados con eso así encima y que dicen, pues vamos a estudiar y órale, se meten unos de estos para estudiar porque según esto te va a ayudar y tal, y terminas con un ataque de ansiedad y pánico, ¿no? Y completamente disfuncional. Absolutamente, y como los puedes ir a comprar en la tienda de la esquina, pues eso es lo que hacen. No tengo examen, vamos a tomar esto para estudiar toda la noche. Sí, lo que nadie les dijo es que llegar al examen con síntomas de ansiedad te impide concentrarte. Llegar al examen sin dormir, pues durante el sueño ocurren muchas cosas importantes como la consolidación de la memoria. Entonces, todo lo que aprendiste probablemente ni te acuerdes de eso. Llegas en un estado medio alterado que te va a impedir mantener la atención para resolver. O sea, sale peor, es lo que quiero decir, ¿no? El tiro por la culata. Sí. Oye, y no hay una dosis benéfica, ¿no? Yo creo que también esta idea de que no, sí te puede ayudar para el ejercicio, para algo así. Yo creo que el estímulo que estarías buscando valdría la pena mejor buscarlo con otras cosas menos dañinas, y no acercarse a eso, o pues está bien, o sea, nada más cerciórate de lo que estás tomando y ve los efectos y estate pendiente y eso, ¿o qué? ¿Cómo podríamos hacer una, no voy a decir una recomendación, pero están al alcance de la mano? Totalmente, están al alcance de la mano. Y mira, yo creo que o sea, en realidad hay que preguntarnos para qué lo estoy usando. Y seguramente que siempre hay una mejor forma de conseguir esa utilidad de una manera más saludable. Es decir, a ver, yo los tomo porque me siento cansadísimo todo el tiempo. Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué te sientes cansadísimo todo el tiempo? O sea, ¿estás durmiendo mal? ¿Tienes malos hábitos? ¿No comes bien? No has ordenado tus horarios para permitirte momentos pues, de descanso, de actividad física. O sea, como que esto nada más siento que en todo caso se puede usar para tapar un problema más grande. Bueno, sí, lo tomo porque estoy cansado, pero otra vez la pregunta es, ¿por qué estás cansado? ¿Sí me explicó? Supongo que se valdrá como una taza de café o 2 tazas de café. Bueno, a ver si por razones atípicas, o sea, que no son parte de mi rutina, pues no sé, resulta que un día tengo, pues no sé, un viaje y entonces llego después de un viaje muy largo del aeropuerto y después tengo que ir a trabajar. Bueno, órale, va. Pero no es parte de mi rutina, no es que eso suceda siempre, ¿no? Pero no pasa con el café, ¿no? El café sí es parte de la rutina. O sea, el café, el té están en la dieta. Y solo traen cafeína, y en cantidades menores. Sí, ese es el punto, ¿no? Y hasta cierto punto sí controlas la ingesta. Desde luego, yo creo que a poca gente le queda claro que un café americano trae más cafeína que un café express, simplemente
por la cantidad de tiempo que pasa el agua a través del café. El café express tiene, aunque parezca que está muy concentrado, es muy poquita agua lo que pasó por ahí por ese café. En cambio, el café americano pasa y le suelta todos los ácidos, ¿no? Todos los lípidos, ácidos grasos que trae el café y toda la cafeína. Igual el té verde y el té negro traen una cantidad de teína y cafeína altísima. Claro, pero La gente a veces cree que esos son menos, pero... no, pero bueno, pero además esos no traen, pues como dijimos, taurina, metilxantina, carnitina, creatina, maltodextrina, azúcar, sacarosa, o sea, no trae nada de eso, ¿no? Y además para tomar la cantidad de cafeína que trae una bebida energizante con café, pues tendrás que tomar varios litros de café, ¿no? O sea, la concentración no es la misma, desde luego. Ahora, ¿algún grupo en particular que debería de evitarlo? Creo que sí trae una leyenda ahí de que menores de edad, pero que ¿quiénes no lo deberían de tomarlo? Mira, yo te diría que son 5 grupos los que no lo deben de tomar. Primer grupo, niños y adolescentes. Okay. O sea, sí sabemos que las personas más jóvenes son más sensibles en general a los efectos de la cafeína y sí están en riesgo en estas poblaciones o en estas edades de desarrollar trastornos cardiovasculares o incluso mentales, como te digo, de ansiedad. 2, personas con condiciones cardiovasculares o hipertensión, porque estas sí pueden exacerbar problemas cardiovasculares, por ejemplo, incrementar la presión arterial transitoriamente, y esto en personas con riesgo puede ser problemático o incluso grave. Después, como ya dijimos, individuos con problemas renales del riñón o metabólicos, o sea, si tú tienes diabetes o ya tienes documentado un problema renal, sí puedes empeorar tu daño renal o incluso modificar la sensibilidad a la insulina, pues por el exceso de glucosa. Claro. O sea, diálisis ni de chiste. Ni de chiste, porque además se le van a acumular más todas estas sustancias, van a pasar más tiempo circulando en sangre. Cualquiera que ya tenga alguna consecuencia de la diabetes. Nada de eso. El cuarto, desde luego, mujeres embarazadas. O sea, sí se ha demostrado que niveles muy altos de cafeína y todo lo que traen pueden afectar al feto. Y por último... En cualquier trimestre, en ¿no? cualquier trimestre. O sea, mujeres embarazadas no pueden tomar este tipo de cosas. Y por último, sí sabemos de un grupo de personas que son muy sensibles a la cafeína, por ejemplo. O sea, la típica persona que dice, yo me tomo un café y me da un ataque de ansiedad. Bueno, pues no te quiero contar si te tomas una bebida de estas. Entonces, yo diría que son esos grupos. Ahora, yo le agrego como pacientes neurológicos, o sea, pacientes que están tomando medicamentos para convulsiones, pacientes que están tomando medicamentos psiquiátricos o medicamentos que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro, antidepresivos, ansiolíticos, ¿no? Para nada se los recomiendo, porque sí puede ser un factor que nos impide controlarlos mejor. Sí, y que no vas a saber porque obviamente nadie ha estudiado las interacciones de estas cosas. O sea, hasta con los estimulantes, ¿no? Los medicamentos estimulantes para el vigor sexual. Me imagino que hay quien se toma un sildenafil y se toma unos de estos para estar más potente. Y ahí también podría haber riesgos, ¿no? Absolutamente. Y luego es la gente que llega a urgencias pensando que tiene un infarto y es un ataque de pánico. Que por cierto, el 30% de las personas que llegan a un servicio de urgencias creyendo que es un infarto, en realidad es un ataque de pánico. Oye, pues tenemos que ir pensando en cerrar el programa, muy, muy interesante, porque además son cosas que, pues eso, en cualquier tiendita que entramos vemos estos productos y se ha normalizado su consumo en fiestas, sí, ¿no? Incluso esto, asociarlo a los deportes. Una de estas marcas es el patrocinador número 1 de muchísimos deportes. De hecho, varias marcas de esto lo meten. Yo creo que estamos... No sé si exagero pensando como en que estamos cerca de algo como lo que le pasó a las marcas de cigarros y de alcoholes, que de pronto los tuvieron que sacar de los patrocinios. No sé, o sea, falta regulación en esto. Con esas 2 preguntitas breves te podría pedir una conclusión. ¿Hacia dónde tendría que ir la regulación de esto? Y pues la recomendación final para cerrar el programa, Pablo. Y pues sí, justo, Mauricio. Yo creo que como en todas las sustancias a las que el ser humano tiene a disposición, siempre su uso y su distribución van muchos años adelante de la regulación, ¿no?
sea, siempre una sustancia primero se fabrica, se vende como por las leyes del mercado y por la demanda, y la regulación suele llegar muchos años después, ¿no? Nos ha pasado con casi todo. ¿Cuántos años se vendieron cigarros a diestra y siniestra? Bueno, tú te acordarás, tú te subías al avión y había ceniceros. Imagínate. O sea, y bueno, ahorita cosas retro como los 7-Eleven amparándose para poder dejar que se vean los cigarros ahí en las tiendas, después de que se puso una ley que dice prohibido mostrarlos al público, y el 7-Eleven y otras tienditas se amparan para decir, es que esto vulnera mi capacidad de obtener beneficio. Claro. Y la regulación, ¿no? Imagínate que sigue habiendo problemas regulatorios con una sustancia como el tabaco que, pues, no sé, se empezó a usar en los 50 de manera masiva, y 70 años después seguimos peleándonos con la regulación. Bueno, hay anuncios famosísimos de el doctor fulano cirujano recomienda tales cigarros mentolados, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que por ese exceso de consumo, ojalá alguien esté haciendo estudios en las unidades de urgencias y les esté preguntando a todos los que llegan y tal, para que esté ahí generándose la evidencia, y ojalá los que nos escuchan, que participen en la fiesta, pues también que aprendan que pues hay límites para todo. Y digo, no quiero sonar aburrido, ¿no? Luego la gente dice que somos unos aguafiestas, pero no hay que confundir, ¿eh? No, pues eso todo es con moderación y con juicio, ¿no? O sea, como no podemos esperar la regulación, porque la regulación siempre llega tarde en todo, tenemos que apelar a la autorregulación y a la autogestión, ¿no? O sea, uno debe de no esperar a que alguien me diga que no, sino pues tener, digamos, claro los riesgos, las posibles consecuencias, y pues aprender a autogestionarnos, ¿no? O sea, todo muy moderadamente. Sí, informarnos. Para eso era este programa, para poner información al alcance. Nos habían pedido algunos radioescuchas que abordáramos el tema. Doctor Pablo León Ortiz, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Te vamos a invitar otra vez para que sigamos ampliando la conversación en los temas de tu experiencia. Muchísimas gracias por la invitación, encantado. Muchísimas gracias, Pablo. Con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos acompañen. Quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.